Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Pues bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Historia de la Biblia y sus traducciones. Este mundo fascinante de libros, un mundo fascinante que tiene que ver con esta revelación que Dios nos ha dado a través de su santa palabra. Y bueno, me parece que es fascinante, interesante y transformador el hecho de que podamos nosotros conectarnos con lo que la palabra del Señor dice y sobre todo en este proceso formativo. Bueno, lo que vamos a ver ahora en clase, hermanos, serán tres cositas que me parece que deben ser el punto de arranque. ¿Cómo entender que la Biblia es un libro diferente? ¿Cómo entender que la Biblia ha, este, librado una batalla de muchos años, que tiene que ver con su supervivencia, diríamos, porque hay muchas obras, muchos libros que se han perdido en el tiempo y solo la Biblia es la que permanece, ¿verdad? Y creemos que tiene tres características que hace eh, diferente el texto bíblico a cualquier otro. Voy a compartir entonces la pantalla y pensando un poquitito lo que vimos la clase pasada, pues veíamos el hecho de que en la clase pasada estaba la importancia que tenía el texto bíblico, ¿verdad? La importancia que radicaba el por qué la palabra es importante, da respuesta a muchas cosas, cuál era el fundamento de nuestra doctrina, ¿no? ¿Qué creíamos nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día respecto de la palabra de Dios? Y vimos básicamente los elementos en que fueron escritos, ¿no? Como una manera de introducción. Después lo voy a desarrollar mucho más, esta evolución que tuvo de cómo eh, los elementos físicos o los materiales con los que se pudo haber escrito el texto sagrado fueron evolucionando, ¿verdad? Porque hubo una evolución. Ahora solamente como aspectos más primarios, decimos que hablábamos acerca de lo que era el papiro, el pergamino, como los elementos o los materiales eh, más comúnmente usados que echaron mano los autores bíblicos para escribir el texto sagrado. Bueno, me voy para acá porque esto ya todo lo vimos. Bueno, vimos todo esto, la importancia, las razones. Y lo que ahora vamos a ver es, bueno, el origen de la palabra, ya sabemos cómo, por qué decimos Biblia. Bueno, lo primero que tenemos, que vamos a aprender en esta clase es por qué la Biblia es la palabra de Dios. ¿Para qué la Biblia déjeme plantearlo de esta manera, nos la dio Dios, ¿verdad? Que como dije en su momento, la Biblia no nos cae del cielo, tiene todo un proceso de formación. Eh, el primer pilar, ¿verdad? El primer pilar en el que se sostiene la Biblia como palabra de Dios es su revelación. Dios es a la vez trascendente y personal. Estas dos características ustedes se las tienen que grabar de memoria, les va a ayudar mucho en sus clases de teología. ¿Por qué decimos que Dios es trascendente? Es trascendente porque Él está más allá del tiempo y del espacio. Es decir, Dios es un Dios trascendente porque se escapa a nuestras categorías, diríamos, ¿no? No es un Dios que hayamos fabricado con madera, con yeso, ¿no? No es un Dios en el cual nosotros podamos encajonarlo y decirle, bueno, listo, ya te conozco, ya sé quién sos y por lo tanto me perteneces, ¿no? Dios no, Dios es trascendente, es decir, va a ir más allá, se escapará a esta manipulación humana, incluso cósmica, ¿verdad? Porque el profeta decía que ni el mismo cielo puede contener la gloria de Dios, ni el mismo universo puede contener la gloria de Dios. Entonces, evidentemente Dios es un Dios que va mucho más allá. Por eso es trascendente. No es un Dios, como dije, hecho a nuestra forma y a nuestra manera.
Pero paradójicamente, Dios se escapa de nosotros, pero a la vez está cerca de nosotros, ¿me entendés? Y eso se le llama que Dios es personal, ¿no? Él es soberano y Él es creador todopoderoso a quien el universo entero debe su existencia. Sin embargo, que eso es lo trascendente, ¿verdad? Porque Dios está por encima de su creación, ¿no? Por eso lo llamamos el Dios creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, todo, la Tierra, los planetas, las constelaciones, las vías lácteas, las galaxias, lo que usted guste y mande, todo fue creado por el Señor. Y nada sería si no fuera por Él. Pero este Dios que podríamos nosotros mirarlo de una manera enorme, también por su gracia condesciende, baja con nosotros, diríamos se baja de nivel. Ya lo había dicho el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses cuando dice, y no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomando forma de siervo, habitó entre nosotros. Es Dios, ¿verdad? Quien condesciende para relacionarse con nosotros, los seres humanos, a quien Él mismo formó a su imagen y semejanza, perdón. En ese sentido, Dios es trascendente, pero también es personal, ¿ok? Él quiso venir a hacerse como nosotros. Se mudó al vecindario. Hay un autor que lo plantea de esa manera. Dios se mudó al vecindario, ¿no? Al barrio. Eh, Puesto que nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio, nosotros sí, nosotros pertenecemos, nosotros sí estamos encerrados en el tiempo. Cuando nos damos cuenta, decimos, sí, ¿a qué hora es? Ya es tardísimo, ya terminó el día, ya terminó el mes, ya terminó el año, ya pasaron, y estamos encerrados en el tiempo. Y es aquí donde Dios nos encuentra, ¿verdad? Es aquí donde Dios sale a nuestro encuentro. Algo que aprendimos mucho en espiritualidad y ahora en el texto bíblico lo va a reafirmar es que, como dije, Dios no juega al gato y al ratón, ¿no? No se esconde para que diga, ah, ahora me voy a esconder y voy a ver cómo me escapo, ¿verdad? No, Dios nos encuentra. Él es el Dios personal que se relaciona con otros seres, personas que Él hizo para que le glorifiquen y se gocen en Él y por Él. El profeta decía, para gloria mía los he creado, los formado y los he hecho. Tenemos un propósito nosotros, un propósito que tiene que ver de no solo de ese encuentro con Dios, sino qué sucede cuando tenemos ese encuentro con Él. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que le glorificamos. Para gloria mía los he formado, los he creado y los he hecho. Para gloria de Él. Nosotros somos gloria de Dios. El ser humano es gloria de Dios. Porque, insisto, somos los únicos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. En ese sentido, queridos alumnos, es que Dios se ha revelado. Dios ha que escogido revelarse a nosotros. Esto es fundamentalísimo. ¿Por qué el texto bíblico está? Porque es una forma humana, y lo voy a poner entre comillas, es una forma humana para comunicarse con los humanos. Nosotros no tenemos un contacto directo con la divinidad. No es que vayamos y vamos, no sé, si al cielo, porque Dios no solo habita en el cielo, habita en todo lugar. No vamos a ir diariamente a escucharlo, a ver qué nos dice sobre nuestros problemas, sobre nuestras necesidades, cómo resolver esto y cómo resolver lo otro. No, ¿verdad? Por eso está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no ha hecho otra cosa más que ser el conducto humano para hablarle a los humanos sobre un Dios que existe. Nosotros, insisto, no conoceríamos de Dios o muchas cosas de Dios si el texto bíblico no estuviera. ¿Por qué sabemos que Dios es omnipotente? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué sabemos que tenemos un Dios creador? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué sabemos que tenemos un Dios que es justo y misericordioso? Porque la Biblia lo dice. Todos nuestros conceptos que tenemos de Dios se lo debemos a la palabra.
¿verdad? Todos, 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 todos. Para defender a Dios o para, para creer en Él, ¿no? Porque todos para justificar sus actos, sus hechos, para justificar ah, sus acciones, buenas o malas, todo ha sido fundamentado en la palabra de Dios. Todo el mundo dice aquí, en la Biblia dice. Bueno, habría que ver si realmente dice eso. Por lo tanto, cuando hablamos de revelación, no es otra cosa más que entender que Dios eligió, fue Él. Ahora voy a hablar sobre la autorrevelación. Revelarse a nosotros porque de otra manera sabríamos muy poco acerca de Él. Su existencia y poder están revelados en el orden de la creación, aunque ese orden ha sido profundamente manchado por la rebelión y sus consecuencias, ¿verdad? Eh, ¿Alguien quiere leer Romanos 1, 19 y 20, por favor? Que abra su micrófono, ayúdeme. Voy a pedir su ayuda para algunas citas que quiero que lean, por favor. Sí, sí, quien lo tenga, por favor, abra su Biblia, su micrófono y ayúdeme a leer. Pasa a todos. Romanos Gracias. 1, 19, 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gracias, querida Noemí. En esta versión que tengo de NBI dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ese dice el 18, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pero Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Puede ver que las personas están siendo corrompidas. El pecado corrompió la relación que teníamos con Dios, ¿no es cierto? El pecado hizo evidente o patente la ruptura que se hace con Dios. Ujú. Por eso los primeros capítulos del Génesis del 1 al 11, que son capítulos teológicos, nos van a presentar las rupturas que hay con Dios, ¿verdad? Que se tiene de Dios. Por eso, cuando vemos en el capítulo 3, versículo 18, las consecuencias eh, que tiene que ver esto, cuando el hombre come, dice, bueno, a la mujer tendrá como señal del castigo que su parto será muy doloroso, y en el caso del hombre dice, bueno, espinos y cardos te producirá la tierra, ¿verdad? Una señal de desolación, de espinos y cardos, es decir, puros cactus, no hay vida, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que ver con el, 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 el pasaje de que la creación ha sido manchada por la rebelión y sus consecuencias. También es cierto, y esto es muy importante que lo entendamos, amigos queridos, que en la conciencia humana, en lo que somos, está reflejada una débil imagen de los atributos morales de Dios. ¿Ustedes pensarían que solamente los hombres y las mujeres buenitos o buenitas podrían reflejar mejor a Dios? ¿Qué pasa con el asesino, con el violador? ¿Qué pasa con el hombre iracundo? ¿Qué pasa con estos personajes perversos que hemos conocido en la historia? ¿Ellos no tendrían la imagen de Dios? Y paradójicamente, hermanos, la tienen, ¿verdad? Más allá de sus actos, más allá de sus hechos, la esencia misma de su naturaleza humana proviene de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos la imagen de Dios. A ver, cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén y antes del pecado, gozaba de una manera plena la imagen de Dios. Cuando el hombre decide desobedecer, ¿verdad?
esa imagen no se va, es decir, no se distorsiona, no, perdón, no cambia, ¿verdad? Esa es la palabra, no cambia, no somos otros. No, no es que el hombre y la mujer cuando pecaron hayan automáticamente cambiado de personalidad, de esencia, no. Lo único que pasó es que se distorsionó en nosotros la imagen de Dios, en todos nosotros, ¿verdad? Por eso es que los cristianos tratamos de recuperar todos los días esa imagen distorsionada. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, los que somos muy grandes ya de edad, cuando éramos más chicos, nosotros todavía crecimos con con esas teles enormes, ¿verdad? Que parecían cajones, o eran enormes los televisores. Y en casa nosotros teníamos uno que cuando le prendías, empezaba con muchas líneas. Había que calentar el bulbo, para que pudiera verse la imagen. Y a veces había que pegarle, le pegábamos a la televisión y ahí recién agarraba la imagen. Bueno, válgase la metáfora, pero más o menos es así, ¿no? El ser humano tenemos esta imagen distorsionada, ¿verdad? Que se ve, no se ve, muchas líneas, no hay una imagen clara. Y válgase la expresión, la metáfora, Dios a veces nos da un zape, ¿no? En su palabra, como para decirnos, vos tenés que hacer así, asá, ta, ta, ta. Recién ahí empezamos a clarificar su imagen en nosotros. ¿Cómo lo hace Dios? Pues a través de la palabra de Él. Por lo tanto, el hombre en esencia, por muy perverso que sea, ¿verdad? Por muy malvado, por muy que nosotros digamos, este es el hombre o la mujer más terrible del mundo, ¿no? Siempre tiene la imagen de Dios, está la imagen de Él, ¿verdad? Porque el pecado lo que hizo fue destruir esa imagen. Ahora, vamos a ver ahora cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento. De manera muy rápida voy a pedir su colaboración para poder leer rápidamente las citas bíblicas. Fíjense, tenemos que echar mano de la Biblia para entender esto. Por eso la Biblia es importante, si no, no sabríamos quién era Dios. Cuando vamos a situarnos ahí en el huerto del Edén, ¿verdad? En el relato de la creación, en el segundo relato de la creación, donde Dios forma al hombre y a la mujer, toda vez que lo había hecho a su imagen y semejanza. En ese acto, hermanos, la palabra de Dios dice en el primer relato, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza Dios los creó, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos el primer contacto entre Dios y el ser humano, representado por Adán y Eva. Ahí tenemos esta revelación. Y dice la Biblia que cuando estaban en el huerto se paseaban con Dios, tenían una comunión íntima con Él, había estaban desnudos, es más, ni se daban cuenta que estaban desnudos, no les preocupaba eso, no había ningún impedimento para estar desnudos. Así que en ese candor y en esa pureza de eternidad, pues Dios tiene el primer contacto con su creación, ¿verdad? En persona de Adán y Eva. Luego tenemos otro momento que es cuando Dios escoge a Abraham y establece un pacto con él. ¿Alguien gusta leer Génesis 12:7, por favor? Un pacto con Dios y se revela como su Dios, ¿verdad? Se va a revelar como el Dios que empieza a tener el contacto con Abraham. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gracias. Cuando tiene este encuentro con él, dice que Abraham edifica un altar y lo dedica al Señor, ¿verdad? Porque se le apareció, se le reveló. ¿De qué manera? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo fue? No lo sabemos. Sabemos, por ejemplo, cómo se le reveló Dios a Moisés, a través de una zarza que ardía y que no se quemaba. Abraham no lo sabemos, pero Abraham tiene conciencia de que se le ha revelado
el Dios verdadero, porque recuerden que Abraham venía de una tierra idolátrica como era Ur de los Caldeos. Abraham desde pequeño había aprendido a adorar a dioses falsos, principalmente del cielo, porque los caldeos siempre miraban hacia el cielo y todo lo que se movía en el cielo lo hacían sus dioses, sus ídolos. Cuando tiene este encuentro con Dios, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la casa, al lugar donde yo te mostraré, y le empieza a explicar que él será padre de muchas naciones, Abraham sella este pacto de revelación edificando un altar, haciendo un sacrificio, ¿verdad? Porque había reconocido al único Dios verdadero. Hasta este momento, hermanos, Dios no tiene nombre, no hay una revelación del nombre, porque en el Génesis ustedes van a encontrar que cuando se refiere a la relación entre los patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob, solo se llama el Dios de ellos, ¿va? Por eso hay muchas expresiones posteriores en la Biblia que dirán el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Todavía no había ni siquiera un nombre para Dios, ¿verdad? Ya después tendrá un nombre, Dios, yo soy el que soy, ¿no? El yo soy o el gran yo soy, que se traduce de distintas maneras, ¿no? Bueno. Dios se revela a Abraham de esta manera y entonces empieza una revelación progresiva en el Antiguo Testamento. Seguimos adelante y en el otro episodio más importante es cuando Dios libera a Israel de la esclavitud. Dios no solo conversa con Moisés en la zarza, sino que también se muestra a sí mismo en terribles plagas, en truenos, relámpagos en el Sinaí, que son manifestaciones extraordinarias de su poder. Cuando empiezan a revelarse las primeras plagas que hace Moisés, la primera que es, no sé, cuando se presenta ante el faraón y larga la vara Aarón al suelo y se convierte en serpiente, perdón, los magos adivinos, eso es de Egipto, dijeron eso es cualquier cosa, nosotros también lo hacemos, ¿no? E hicieron lo mismo. Cuando se convierte el mar o el agua en sangre, los egipcios piensan que es un truco barato, ¿no? Que pudo haber sido producto de algún fenómeno natural local. Pero en la medida en que avanzan las plagas, en la medida que van avanzando, se dan dando cuenta que no, que esto es el poder de un Dios totalmente diferente. Entonces, al final empieza diciendo Faraón a Moisés, andate, salite de acá, llévate lo que quieras, llévate todo y ve a adorar a Dios, ¿verdad? Porque finalmente Faraón termina reconociendo que Dios se revela a través de estas manifestaciones extraordinarias de poder. Aunque el mundo es suyo, y esto es algo interesante, hermanos, que no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar cuando haga introducción al Antiguo Testamento, Dios termina escogiendo un pueblo, ¿no? Y el texto bíblico empieza a armar todo ese texto, todo ese andamiaje, ¿verdad? Lo empieza a armar desde la historia de Abraham. Y en ese sentido, perdón, y en ese sentido, aunque todo el mundo, todos los pueblos que conforman en ese momento el mundo conocido, los sumerios, los acadios, los babilonios, los egipcios, todos esos pueblos siguen siendo creación de Dios, ¿eh? Sin en cambio, Dios elige a un pueblo para ser el pueblo de su pacto, ¿verdad? Y le promete que este pueblo va a ser un reino de sacerdotes y nación santa. ¿Alguien quiere leer, por favor, Éxodo 19, 5 y 6? Sí, por favor, Cele o Ángela, no sé quién sea, adelante. Buen día, pastor. Buen día. Ángela habla. Dios te bendiga, Ángela. Buen día. Gracias. Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propia
como propiedad preferida. O sea, si de verdad cumplí mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Ustedes serían mi reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que les diría a los israelitas. Muchas gracias, querida, Ángela. Aquí estamos ante está el pueblo en el monte, ¿no es cierto? Moisés tiene una revelación de parte de Dios y Dios le dice a Moisés, yo quiero elegirlos a ustedes como pueblo, pero necesito saber si ustedes también me quieren elegir a mí como Dios, ¿no? Entonces Dios le dice, anda y pregúntale al pueblo si quieren que yo sea su Dios. Moisés va y les pregunta, el pueblo dice, sí, por supuesto. Todo lo que Dios nos dijere, nosotros lo haremos. Y entonces ese acuerdo de voluntades, ¿verdad? Dios quiere ser pueblo de Israel, Israel quiere ser el pueblo de Dios y por lo tanto se establece ¿no? Esta palabrita va a ser muy importante que ustedes la recuerden porque la van a escuchar toda vez que lean la Biblia, van a escuchar la palabra pacto o alianza. Es lo mismo, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Moisés, si ustedes cumplen y hacen todo, serán mi especial tesoro sobre la tierra, porque serán ustedes de, eh, una nación santa y un reino de sacerdotes. Es decir, Dios elige a Israel y es a partir de ahí donde inicia toda esta historia, ¿verdad? De cómo Dios hace su voluntad por medio de este pueblo. También, hermanos, algo que debemos saber es que Dios se revela a Israel por medio de su Torá. La Torá literalmente significa ley, instrucción, enseñanza, ¿verdad? La Torá no es otra cosa más que la palabra hebrea que tiene que ver con los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? En estos libros, que fueron fundamentalísimos para la fe del pueblo de Israel, se encuentran detalladas instrucciones de cómo estos tendrían que vivir. Y tiene que ver mucho con los aspectos del culto, ¿verdad? Cómo se edifica el tabernáculo, cómo llevarán a cabo los sacrificios, cómo será el sacerdocio. El libro de Levítico será un libro importantísimo para Israel, importantísimo porque será el libro que va a regular las normas de pureza, de santidad, las normas en los que los sacerdotes tendrán que llevar a cabo sus oficios, ¿verdad? Sus oficios de, del templo, de todo lo que tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué es esto? Pues no es otra cosa más que la importancia que da esto, ¿verdad? La importancia que da el hecho de saber que a través de esto Dios se va revelando de una manera especial, única y demás. Y finalmente, Dios se va a revelar a través de los profetas. ¿Va? Los oráculos proféticos serán fundamentalísimos. Ustedes hasta el otro año van a llevar la clase de profetas. Pero cuando nosotros hablamos de estos profetas que ustedes se van a aprender de memoria, ¿no? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Tot, Jonam, y tal. Bueno, estos profetas siempre van a hablar en nombre de Dios, siempre. Ellos no van a hablar de suyo propio, ¿no es cierto? No van a decir, yo, Isaías, les voy a decir lo que a mí me place. Todos ellos, todos los profetas, van a hablar sobre
O antes de decir el mensaje, van a establecer esta frase, así ha dicho el Señor. O Jehová Dios dice a, ¿no? O esto dice el Señor. Es decir, que todos los profetas, antes de largar sus mensajes al pueblo, al rey, a quien sea, van a establecer que este mensaje no viene de Dios, ¿verdad? No viene de Dios, sino que va a venir de, perdón, que no vienen los profetas, sino que va a venir de Dios mismo. Y esta será una forma de revelación importantísima, hermanos. Porque será en este mensaje profético en donde la verdad de Dios se establecerá, en donde el pueblo, este pueblo que fue elegido por Dios, va a reconocer mucho mejor eso, ¿verdad? Va a reconocer mucho mejor la palabra del Señor. Así que son algunos ejemplos, no son todos, pero es un ejemplo de cómo fue evolucionando esta revelación que encontramos en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Son estos eventos puntuales en donde vemos esta revelación progresiva de Dios y la forma en que Él se está dando a conocer. ¿Cómo sabemos esto? Pues a través del texto sagrado. Ahora, vayamos ahora al Nuevo Testamento, porque nosotros también entendemos que estos 27 libros que tenemos son parte del Nuevo Testamento, de la palabra como palabra de Dios. En este sentido, fíjense, los escritores del Nuevo Testamento están convencidos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, de que la autorrevelación de Dios y su salvación, largamente esperada, porque evidentemente el Nuevo Testamento es la confirmación de lo que se esperaba en el Antiguo Testamento, que era la llegada del Mesías, bueno, en el Nuevo Testamento se hace realidad porque ese Mesías es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos estaban convencidísimos de que ahora la revelación total, completa, máxima, esta revelación perfecta y única se había dado en la persona del Señor Jesús. Hebreos 1:2, por favor, si alguien gusta leer. ¿Qué es lo que nos dice el autor a los Hebreos? ¿Qué conciencia tenía el autor sagrado respecto de la persona de Jesús? Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias. Fíjense lo que dice el autor, ¿verdad? Dios habiendo hablado en otras maneras, en otros tiempos a nuestros padres, por medio de los profetas, Él se ha revelado en estos días de manera plena, de manera suprema, a través del Hijo, ¿verdad? Dios nos ha hablado ahora por medio del Hijo. Fíjense entonces cómo la revelación de Dios, ¿verdad? En la persona de Jesús es importantísima. Cómo, cómo el Hijo, según el autor a los Hebreos, constituye el punto final de la historia, diría. También Pablo lo confirma diciendo que él es el Hijo, es Hijo como imagen perfecta del Padre. Por favor, segunda a los Corintios 4:4, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3. Rápidamente, si me ayudan, así avanzamos. Hebreos 1:3 Ujú. dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Gracias. Colosenses 1:15. Yo tengo segunda de Corintios ¿Está bien? 4:4. Por favor.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El que vio a Jesús, vio al Padre, ¿no es cierto? Y Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿no es cierto? Esto ayuda un montonal a entender, vean cómo el autor, tanto Hebreos como Pablo, dicen que es la imagen perfecta de Dios. Entonces, esta es la revelación especial en Jesús. Colosenses 1:19 y 2:9. 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Muy bien. Por cuanto agradó al Padre, a Dios, ¿verdad? Al Creador y sustentador de todas las cosas, que habitara en la plenitud, ¿no? Cristo, su plenitud, ¿ok? ¿Y 2:9? Porque en el hábitat corporalmente toda la plenitud de la diet. Porque en él, gracias, porque en él habita corporalmente, es decir, en su persona, la plenitud de Dios. Y finalmente vemos que los autores bíblicos del Nuevo Testamento, este, cómo es que se da este aspecto de la revelación de Dios. Y finalmente es a través de la encarnación, la autoexpresión de Dios, como el verbo de Dios hecho carne. Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 1:18. Rápidamente, si alguien me ayuda. Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. 14, Ujú. entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Hombre. Y 18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y el verbo, dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el verbo? Dios mismo, fíjese, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y finalmente, esta revelación de Dios nos ayuda a entender la manifestación de cómo el Hijo va a revelar al Padre. Por eso la Biblia habla de cómo Dios se revela. Y el canal perfecto, pristino, claro y único es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta revelación centrada en el Hijo se encuentra no solo en la persona de Jesús, sino en sus hechos. Obvio, porque no es la persona en sí misma, sino lo que él hizo. Dios revela y efectúa el plan divino de la redención, no solo en las enseñanzas, predicación y milagros de Jesús, sino lo hace supremamente en dos elementos, en su muerte y en su resurrección. En su muerte y en su resurrección. Y esto ayudaría muchísimo a entender la la finalidad, ¿verdad? La finalidad de lo que esto significaría. Eh, y entonces tenemos este elemento fundamentalísimo que tiene que ver con la revelación o la autorrevelación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Lo que se debe enfatizar es que una comprensión genuinamente cristiana de la Biblia
presupone al Dios de la Biblia, ¿verdad? El Dios que se ve revelado en el texto sagrado, como un Dios que se da a conocer en una variedad de formas, de muchas maneras. Se da a conocer de alguna manera con los patriarcas, de otra manera con Israel, con Moisés, con los profetas, ¿no? En la persona de Jesús. Así que Dios se da a conocer en una variedad de formas para que los seres humanos puedan saber el propósito por el cual fueron creados. Dios quiere darse a conocer no perdóneme la expresión, por presunción, sino porque quiere que el ser humano sepa por qué nos creó Dios. No somos obra del azar, no somos obra de un día de ociosidad en Dios, ¿no es cierto? De que Dios estaba sin hacer nada y dijo, estoy reaburrido, ¿qué hago? ¿No? Voy a inventarme unos seres humanos. No, nosotros fuimos creados para conocer primero a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra, para amarlo y adorarlo y deleitarnos de tal manera que esa relación con Dios termine glorificándolo a Él. Por lo tanto, cualquier conocimiento verdadero y genuino que los seres humanos tengan de Dios depende principalmente de esta autorrevelación. ¿Ah? Si nosotros, fíjense el silogismo que voy a plantear. Si nosotros no conocemos mucho la Biblia, ¿va? Esa sería la premisa mayor. Si nosotros no conocemos mucho la Biblia, entonces conocemos menos de Dios. Premisa menor. El resultado es que no conocemos a Dios. Ese es el gran peligro que tenemos los cristianos. Cuando les hablaba la clase pasada la importancia de conocer el texto bíblico, es porque es la única manera que nosotros tenemos para conocer a Dios. Es la única manera. Y en ese sentido, si nosotros no conocemos la palabra, no estoy diciendo que tengamos que aprendernos de memoria los textos bíblicos. Ahora ya no estamos en una clase respirada, diríamos, ¿no? No es una lectura divina la que estamos haciendo, en donde nos detenemos a reflexionar para nuestra transformación, sino ahora estamos en una lectura plenamente consciente de que ahora tenemos que ir en búsqueda de Dios, de cómo Dios se ha manifestado a través de los tiempos. Por lo tanto, manejando otro silogismo es premisa mayor. Si conocemos más de la palabra, profundizamos más en sus temas, en sus formas, en sus maneras, le interpretamos correctamente, entonces nuestro concepto de Dios va a ser de la misma manera. Por lo tanto, el resultado será que conoceremos a un Dios que va caminando con nosotros en la historia, ¿no? Y de eso se trata, tener el texto sagrado en nuestras manos. En castellano, revelación, ¿verdad? Puede significar una forma activo-pasiva. O sea, puede significar dos, dos formas, diríamos, ¿no? Eso es, ya sea como la actividad con que Dios se revela, que sería la activa, ¿no? Con qué hechos poderosos, con qué milagros, con qué manifestaciones Dios se manifiesta, o con la sustancia, es decir, qué personas, qué relatos, qué situaciones vivieron los autores bíblicos para entender y comprender que Dios estaba revelando con ellos, ¿verdad? Entonces, estos dos elementos son fundamentalísimos porque son los que vamos a encontrar en el texto sagrado. Cuando la expresión se refiere a la autorrevelación de Dios, el sentido activo se ve a Dios dándose a conocer por palabras, en tanto que en el sentido pasivo apunta a las palabras mismas, toda vez que ellas constituyen el mensaje que Dios ha escogido entregar. Mire, lo explico. Primero, cuando nosotros hablamos de autorrevelación, es una palabra muy poderosa y muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo revelarse
lisa y llanamente, es decir, de una manera normal y común, que autorrevelarse, es decir, la autorrevelación nos lleva al entendimiento de que Dios quiso revelarse. Miren, a diferencia de los dioses paganos, llámense los dioses de los egipcios, de los sumerios, las divinidades de los persas, las divinidades de los babilonios, las divinidades de los griegos, las divinidades de los romanos, etcétera, todos esos dioses no tenían una buena relación con su creación. ¿Verdad? Ellos decían que fueron creados. Las personas fueron creados por esas divinidades. Pero las divinidades no los querían, ¿no? Por eso no trataban con ellos. Por eso, a veces peleaban contra ellos y a veces les mandaban calamidades para destruirlos. Entonces, como que no había buena onda o buena relación entre esos dioses con sus criaturas. La Biblia nos revela que el Dios verdadero quiso darse a conocer. Él es el que toma la iniciativa. Dios es quien hace posible su contacto con el ser humano. Nace de su corazón, hermano, de su deseo, de su voluntad. No es una revelación porque dijo, bueno, no me queda otra, ya formé a todos estos, ¿viste? Y ahora me tengo que revelar. No, no, no. Dios se revela porque desea revelarse, porque late en su corazón. Por eso Dios siempre ha querido el bien de las personas. Dijo a través del profeta, no quiero la muerte del que muere, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento el mensaje será, todo el que quiera en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Por qué? Porque Dios ha querido autorrevelarse de Él mismo. Nadie lo obligó, nadie le impuso. Nadie lo forzó, ¿verdad? A diferencia de otros dioses falsos que son forzados u obligados a hacer determinadas cosas con sus criaturas. Por eso la Biblia sigue estableciendo que Dios es el Dios verdadero. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que cuando hablamos de este deseo de Dios, en sentido activo, vemos a un Dios que se da a conocer por palabras. Por supuesto, hermanos, por eso la palabra es fundamentalísima, ¿no? Fíjese, póngase a pensar un poquitito. ¿Qué hubiera pasado, verdad? Este, si, a ver, un ejemplo, si lo que pasó con el profeta Isaías, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que sucedió, su llamamiento, su vocación, etcétera, etcétera. Si el profeta Isaías, que profetizó, que dijo, que habló, tal, tal, alguien no lo hubiera puesto por escrito y que hubiera quedado solamente a la memoria de las personas, pues no iba a llegar hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué llegó la vivencia del profeta Isaías a nuestros días? ¿Por qué? Pues porque se escribió en las palabras. Alguien las puso por escrito. Tuve un gran amigo que quise mucho y que descansa allá en el Señor. Y él me enseñó una frase que me decía Abraham. Él se llamaba Pedro, pero siempre era Pedrito de cariño. Y Pedrito me enseñó y me dijo, Abraham, te voy a dar un consejo, me decía. Más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Es decir, todo lo que vos no anotás, se te va a olvidar en algún momento. Pero cuando vos lo anotás y pasa el tiempo y volvés a encontrar lo que anotás, entonces recordás lo que dijiste tal día, no importa si han pasado 5 años, 20 años, 50 años, mientras esté escrito lo vas a recordar. A eso se le llama la autorrevelación de Dios que se da a conocer por estas palabras. Ahora, en sentido pasivo, la Biblia, hermanos, no nos dice todo de Dios. No nos dice todo de Dios. La Biblia solamente es una pequeña ventana de lo que Dios ha querido que nosotros sepamos de Él. Le puedo asegurar que cuando nosotros nos encontremos en la eternidad y conozcamos a Dios de manera personal, ¿verdad? De manera personal, le puedo asegurar
que sabremos montonal de cosas de Dios, que ahora nos es desconocida. Porque, a ver, la metáfora es muy sencilla, muy sencilla. Usted, supongamos que tiene un hijo, ¿verdad? Un hijo pequeñito, qué sé yo, 8 o 10 años. Y al pequeño le gustan los aviones, por ejemplo. Entonces, usted lo lleva a un aeropuerto y le enseña los aviones. Los aviones son enormes, son grandísimos, son terribles, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con eso? Que usted le está enseñando al niño el avión y bueno, le permiten los pilotos, ¿no es cierto? Que sube el niño y el niño empieza a ver todo el interior y lo meten a la cabina del avión y uno empieza el niño entiende y dice, ah, esto es aquí donde están los pilotos, aquí es donde se sienta la gente. Tiene una comprensión, ¿verdad? Necesaria, básica para conocer un avión. Pero nadie en su sano juicio, ¿verdad? Nadie en su sano juicio pondría a un niño de 10 años a pilotear, perdón, un avión. No le decir, bueno, ahí está el avión y, y llévanos, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque no sabría. Entonces, pasa así con Dios. Nosotros tenemos, lo que nosotros sabemos de Dios es suficiente, hermanos. Es suficiente. Es suficiente para la salvación, es suficiente para la vida, es suficiente para el tiempo que vivimos, es suficiente para la vida, es suficiente, pero no lo es todo de Dios. Entonces, ustedes encontrarán en el texto bíblico que no tenemos todo lo que Dios quiso decirnos. Es más, muchas de las cosas que ustedes se van a resorprender cuando las lean, se van a dar cuenta que son cuestiones que se atribuyen mucho a los autores bíblicos, ¿verdad? Que quisieron escribir estas palabras y que de alguna manera esas palabras que ellos eligieron tomar son las que constituyen el mensaje de Dios. Mire, para hacer más claro este punto. Si ustedes leen, por ejemplo, déjenme ver si lo encuentro. Si ustedes leen, ver acá si es Juan, es Juan 21:24 dice, 25, Juan 21:25 dice, Jesús también hizo muchas otras cosas. ¿Cuáles? No sabemos. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. O sea, hay un montonal de cosas que el Señor Jesús hizo que nosotros no sabemos. Que pudo haber platicado con más mujeres, con más hombres, con más niños, que pudo haber tenido mayores encuentros, no sé, no sé. Pero solamente el encuentro con la samaritana, el ciego Bartimeo, los 10 leprosos, la alimentación con los 5.000, todos esos relatos que nosotros conocemos de la Biblia fueron los que se han escogido para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. ¿Ok? Así que, queridos alumnos, el primer punto que nos lleva a saber ¿por qué la Biblia y para qué la Biblia existe? Es para empezar a descubrir, como ese niño, empezar a conocer por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, y en esa medida ir no sintiéndonos superiores bajo ninguna circunstancia de que conocemos mucho de la Biblia, sino más bien tenemos que sentirnos plenos de conocer al Dios de la Biblia. Ujú. Porque Él se ha revelado. Si un cristiano, si vos mismo, vos misma, no te preocupas por entender, por leer, por esforzarte para leer otras versiones, otros comentarios bíblicos, para tener un diccionario bíblico, si no te esforzas, poco conocerás del Dios de la Biblia, ¿verdad? Y te perderás esta maravillosa oportunidad de vivirlo. Por eso muchos cristianos
Vivimos desconociendo a Dios. ¿Qué quiere que le diga, amigo mío? Vivimos desconociendo a Dios porque poco sabemos de la palabra, muy poco. Si yo les dijera ahorita, del 1 al 10, ¿cuánto ustedes saben del mundo de los profetas? Por ejemplo, del 1 al 10. Y es una forma excelente y maravillosa que Dios tuvo de revelarse al pueblo y ahora a nosotros, ¿no? Sabemos muy poco del mundo de los profetas. Bueno, primer cosa, la revelación de Dios. Primer pilar fundamental de eso. Bueno, vamos a hacer aquí ¿cómo se llama? El receso para después pasar al segundo elemento que es la inspiración bíblica. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Sí, Nati, adelante, por favor. Buen día. Mi pregunta un poco, no sé si por ahí el tema estará más adelante o no, pero viendo un poco lo que mencionaba como revelación en este último párrafo de las palabras y como justamente indagaba en esto de que lo que sí está, por ejemplo, de las cosas que hizo Jesús, ¿no? Que fueron como actos escogidos para que nos fueran dejados como testimonio, revelados, pero que hay muchas cosas más. Eh, un poco voy a esto de las palabras o lenguaje usado con respecto a las traducciones de la Biblia. Entendiendo que hoy en día es sabido que de los idiomas o los lenguajes que hay en el mundo, digamos que el castellano es uno de los más complejos que hay. Eh, es posible que haya cosas que se van descubriendo con el paso del tiempo o entendiendo mejor por una cuestión de confusiones que se dan debido a las traducciones o no, o siempre tiene que ver con cómo uno las entiende a nivel subjetivo. Bueno, sí, Nati, es una interesante pregunta. La verdad es que la respuesta, si ahora te doy, tendríamos que retomar o plantear algunas cosas previas. Eso lo vamos a ver mucho en lo que tiene que ver con la clase de las traducciones, porque tiene que ver mucho con el aspecto de los idiomas, ¿no? El texto bíblico fue escrito en idiomas que nosotros ni entendemos ni comprendemos, ¿no? Te pongo un ejemplo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el famoso griego koiné. Bueno, ahora resulta que los griegos hoy actuales del siglo XXI, los que viven en Grecia, que hablan griego, no entienden el griego con que se escribió la Biblia. Entonces, los idiomas han evolucionado y estos han impactado en las traducciones de la Biblia. Ahora, lo voy a explicar en su momento que tiene que ver con que hay cosas, ¿no es cierto? Hay palabras que se escribieron, pero, pero que en un idioma no se entienden. O sea, no hay forma de cómo traducirlo. Yo recuerdo mucho los amigos que son alemanes, ¿no? Aquí hay muchos hermanos, que llegaba un momento me decía, ay, ¿cómo te digo? Es que no hay forma de traducir al español, porque si traduzco en español, se pierde el chiste, o sea, se pierde la esencia, ¿no? Pero no hay forma de cómo traducir. Entonces, más o menos tratan de decir lo mismo con otras palabras, de otra manera, para que yo lo entienda, o más o menos lo entienda. Bueno, algo parecido sucedió también en la manera en que fue traducida la Biblia, ¿no? Y que evidentemente el español también ha evolucionado muchísimo. O sea, primero el castellano y luego el español han evolucionado demasiado. Yo les decía que yo leí, bueno, no porque no tengo la Biblia, la busqué, la Biblia del Oso, que fue la Biblia que hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. No la entendés. Yo decía, ¿qué onda con esto? Le entendía a la gente y bueno, sí, la gente de ese tiempo le entendía re bien. Hoy ya no. ¿Por qué? Porque ha evolucionado.
Entonces, sí, yo, si vos me permitís, más adelante voy a desarrollar mucho cómo este desarrollo de pensamiento no solo es divino, o sea, no solamente lo que nosotros leemos acá en la Biblia viene de Dios, sino que también viene de personas, personas con distintos trasfondos, idiomas, culturas, tradiciones, que se ven plasmadas en el texto bíblico en tradiciones, historias, narraciones, sucesos, etcétera, ¿no? Y que con el paso del tiempo, pues alguien tiene que traducirlas. Entonces, la primera, eh, eso lo vamos a ver también sobre la Septuaginta o la Biblia de los 70. Bueno, por eso digo, tendría que irme a otros lados, pero sí, sí, más adelante, Nati, creo que podría satisfacer mejor esta duda, que es muy interesante, por cierto, y apasionante. Gracias. No, por favor. A ver, vamos a ver qué hay. No, no te preocupes, Fame, se entiende re bien. Bueno, acá dice, solo agradecer por aprender de estas cosas que alivian saber que Dios es indescriptible y una eternidad es trascendente, sí, pero que nosotros podemos acceder a ella, la palabra, conforme a la trascendencia de Dios por medio de su palabra. Si estuviera escrito más para nosotros, creo que veríamos imposible alcanzar salvación. Sí, exactamente, ¿no? Y creo que lo que Dios nos ha dado a conocer su palabra ya es suficiente. Tenemos para entretener nosotros 2000 años más. No necesitamos nada más. Gracias por el comentario. Bueno, vamos a tomar unos minutitos, hermanos, hermanas, de receso. Yo tengo que moverme de lugar por algunas cuestiones acá donde estoy. Así que si se pierde la señal, no se preocupen, la recupero inmediatamente. Y vamos a tomar 10 minutitos. ¿Les parece? 9:50, volvemos a la clase. ¿Ok? Listo, nos vemos ahora. Gracias.